Y a pesar de las bajas temperaturas, en Colorado y gran parte del país se llevaron a cabo los eventos del Día de los Veteranos. Vamos con Maralí Madrid, quien nos cuenta cómo se honró a aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas. Maralí, ¿desde cuándo se celebra este día y qué significa? Vanessa, esta celebración fue renombrada como Día de los Veteranos después de la Segunda Guerra Mundial. En ausencia del presidente Obama, quien continúa en Asia, el vicepresidente encabezó la tradicional celebración y en un emotivo discurso llama a los veteranos la columna vertebral de nuestra nación. Dentro de las celebraciones se incluyen desfiles y discursos y en nuestro estado también se llevaron a cabo diversas celebraciones, tales como la ya tradicional ceremonia en el Cementerio Nacional de Fort Logan, que en esta ocasión se llevó al interior de un recinto debido a las condiciones del tiempo. Yo nací aquí en los Estados Unidos y fui al servicio y pasé por la guerra y por ahí y todo, y todavía ahora mismo lo siento en mi corazón cuando sonaron los rifles aquí, hasta me daba escalofrío, pero tengo gusto de ser un veterano. En el Día de los Veteranos se reconoce también el coraje y la valentía de los que sirvieron la causa de la libertad. Tenemos que pagar tributo no solo a los miembros de servicio, sino también a las familias, ya que ellos también son parte del sacrificio, porque si no fuera por las familias, esa persona que entró en el servicio militar a darlo todo por nosotros, no estaría aquí. Quienes estuvieron presentes en esta celebración, cuyo origen data de 1919, primero proclamado Día de la Armisticia y en 1954 cambió el nombre al Día de los Veteranos, dicen que es un honor poder honrar tanto a hombres como mujeres veteranos, ya que gracias a ellos, los ciudadanos de este país gozan de derechos y libertades por los cuales ellos pelearon en el campo de batalla. Es un honor para mí ser parte de esta ceremonia, el poder compartir unas palabras con toda esta gente y poder honrar los sacrificios que todas estas personas hicieron. Creo que significa mucho para nuestra nación. Desde los atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en septiembre de 2001, más de 2.5 millones de estadounidenses han servido en Irak y Afganistán, lo que supone el periodo más prolongado de guerra en el país. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado. Maralí Madrid, regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Maralí, por ese reporte.